Hola, hoy vamos a meternos en un tema que suena, bueno, casi a otra dimensión, pero que ya está aquí. Cómo la inteligencia artificial está evolucionando. Ya no solo lee el ADN, ese código de la vida, ahora parece que podría empezar a generarlo. Y para entender esto mejor, nos vamos a apoyar en el trabajo y las ideas de un investigador muy interesante. Viene de la ingeniería y aplica una visión diferente a la biología. Una idea bastante rompedora. Para entender algo a fondo, a veces tienes que ser capaz de construirlo. Así que hoy el plan es ese: investigar qué implica ver el ADN como un lenguaje. Un lenguaje que la IA puede aprender, hablar y, lo más loco, escribir. Vamos a ver qué significa esto de verdad, ¿vale? Y qué puertas abre. A ver, y para empezar fuerte, pensemos más allá del biólogo tradicional, ¿no? El que analiza pieza a pieza. Imaginemos ahora ingenieros, científicos, usando IA para diseñar, para construir partes biológicas, quizá organismos, desde la nada. Suena increíble, ¿verdad? Pues parece que esa historia ya ha empezado a escribirse. Para captar la escala de esto, recordemos un poco cómo se ha hecho biología hasta ahora. Hay una analogía que me gusta mucho. Imagina un coche. El enfoque clásico es: quito una rueda, a ver qué pasa, desconecto un cable y observo. Es descubrir desmontando, ¿no? Exacto. Y oye que ese método nos ha traído muchísimo conocimiento, ¿eh? Es la base de todo. Pero tiene sus límites, sobre todo con algo tan bestia como el genoma humano. A ver, el proyecto Genoma Humano fue una proeza. Secuenciar los 3.000 millones de letras de nuestro ADN. Y había una expectación enorme. Se pensaba, ya está, tenemos el libro, ahora a curar todo. Pero claro, no fue tan fácil como tener la lista de piezas de un avión gigante. Eso es. Ujú. Pero sin saber cómo montarlo ni para qué sirve cada tornillo. Justo, te encuentras con la secuencia entera y dices, vale, ¿y ahora qué? Entender cómo funciona, cómo se regula, cómo interactúan los genes, cómo un cambio minúsculo, una letra, en miles de millones, te causa una enfermedad grave. Eso es mucho más complejo. Lo fascinante es eso, la escala y la sensibilidad. Leerlo fue un paso gigante, pero no dio la comprensión funcional profunda de forma automática. Faltaba, la gramática, ¿no? Y justo ahí es donde conecta esa visión del ingeniero: construir para entender. Si desmontando no lo pillo del todo, y si intento montarlo yo, esa es la chispa. Y si en vez de solo leer y analizar el ADN que ya existe, usamos la IA para generar ADN nuevo, ADN que funcione. Claro, para que una IA escriba ADN primero tiene que entenderlo, como si fuera un idioma. Es una metáfora potente, creo. El ADN tiene su estructura, sus reglas, una especie de gramática biológica. Exacto. Los genes serían como frases, ¿no? Que codifican proteínas o hacen cosas, y las regiones reguladoras, las que dicen cuándo y dónde se activan los genes, serían como los párrafos, que dan contexto. Ujú. Y todo el genoma, pues una novela épica escrita por la evolución. Esa visión del ADN como lenguaje es clave, porque abre la puerta a usar herramientas de IA. Concretamente, los modelos grandes de lenguaje, parecidos a los de ChatGPT y compañía. Y aquí es donde entra en juego Evo. Es un modelo de IA que desarrolló el equipo de este investigador en Stanford y el Instituto ARC. Y Evo no es un chatbot normal, ¿eh? Está diseñado para hablar ADN. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué hace Evo que no se hacía antes? Pues mira, su punto fuerte es generar secuencias de ADN que se espera sean funcionales. Y además muy largas. Muchísimo más largas que los modelos previos. Hablamos de cientos de veces más extensas. Y con un nivel de detalle que se acerque a la complejidad real de los genes, de las regiones reguladoras. Lo entrenaron con una barbaridad de datos, unos 80.000 genomas completos, de bichos muy distintos, para que aprendiera esa gramática de la vida. La idea es poder decirle a Evo, oye, genérame ADN para una proteína así, o diseña un interruptor genético que haga esto, como un compositor molecular. Vale, vale. Suena impresionante, la verdad. Pero, a ver, la pregunta clave. Tú generas un trozo de ADN larguísimo con la IA. ¿Y cómo sabes si sirve para algo? No es como leer un texto de ChatGPT y decir, ah, pues sí, o esto no tiene sentido. El ADN no nos habla directamente. ¿Cómo compruebas que ese código artificial es biológicamente real? ¿Que funciona? Ese es el kit de la cuestión, claro. La validación experimental. Una cosa es el ordenador y otra la célula viva. El equipo necesitaba una prueba de fuego. Y eligieron un sistema conocido pero complejo, CRISPR.
Casi todo el mundo ha ido a hablar de CRISPR, ¿no? Las tijeras moleculares para editar genes. Técnicamente es un sistema. Una proteína, como la famosa Cas9, que corta el ADN, y una molécula de ARN, que es como el GPS, que la guía al sitio exacto. O sea, no es solo una cosa, es un pequeño mecanismo. Y le pidieron a Evo que lo reinventara, desde cero, justo eso, que generara desde cero, sin copiar de la naturaleza directamente, su propia versión de un sistema CRISPR funcional, incluyendo el ADN que codifica la proteína cortadora y el ARN guía. Una tarea complicadísima, vamos. Una vez que Evo soltó las secuencias candidatas, la verificación fue en 2 pasos. Primero, análisis por ordenador, bioinformática. ¿Parecía realista ese ADN? Las proteínas que codificaba tendrían una forma 3D lógica parecida a las naturales, se plegarían bien. Eso dio una primera pista. Pero claro, con la biología no basta la teoría. Había que verlo funcionar. Correcto. La prueba final, la de verdad, en el laboratorio. Sintetizaron el ADN generado por Evo, lo metieron en células, y a cruzar los dedos para ver si ese sistema hacía lo que tenía que hacer, cortar ADN en un sitio concreto. Imagínate la espera, ¿no? Ver si un diseño puro de IA, algo computacional, cobraba vida y hacía una función biológica real. Uf, me imagino la tensión en ese laboratorio. Esperar los resultados. Debía ser intenso. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Funcionó. El momento clave fue ver el resultado de un ensayo, unas 2 pequeñas líneas que aparecieron. Eso, en ese contexto, significaba que el corte de ADN se había hecho, y justo donde debía hacerse. Las proteínas y el ARN, diseñados completamente por la IA, se habían ensamblado y habían hecho su trabajo, cortar el ADN, con la misma precisión que los sistemas CRISPR naturales, los que han evolucionado durante millones de años. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque, que se sepa, fue el primer sistema complejo de proteínas diseñado enteramente por IA, desde cero, que demostró funcionar in vitro, en el laboratorio. No era copiar, era crear algo funcional. ¡Guau! Eso es un salto cualitativo enorme. Valida la idea. La IA no solo analiza o predice, sino que puede crear biología que funciona. Sin duda. Y ese éxito les dio alas, claro, para plantearse algo todavía más ambicioso. Intentar generar no solo un sistema, sino un genoma entero desde cero. Que eso ya son palabras mayores, ¿eh? Muchísimo más complejo. Un genoma no son solo genes sueltos, es una estructura súper organizada, con redes de regulación complejísimas. ¿Y qué tal fue ese intento? ¿Ya tenemos genomas sintéticos completos hechos por IA? Aún no. A ver, Evo consiguió generar secuencias muy largas, y contenían cientos de genes sintéticos. Esos genes codificaban proteínas que, estructuralmente, se parecían a las naturales, y estaban organizados de una forma que recordaba un genoma. Pero faltaban muchas piezas clave, sobre todo los sistemas de regulación tan finos que dirigen todo. Era más bien, como lo describen, un boceto prometedor de genoma, pero no algo completo y funcional, capaz de replicarse o dirigir una célula. Ahora bien, si pensamos en perspectiva, esto es solo la versión 1.0 de Evo. Se espera que los siguientes modelos sean mucho mejores, que generen bocetos cada vez más detallados, acercándose más y más a la complejidad de un genoma de verdad. Entendido. O sea que, aunque todavía no estemos creando organismos completos desde cero, el camino parece que se está abriendo. Y esto, claro, nos lleva de cabeza a pensar en el futuro. Si esta capacidad de escribir ADN mejora, parece que la biología está a punto de cambiar radicalmente. De ser una ciencia de observar y analizar, a ser también una ciencia de diseñar y crear. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Pues las aplicaciones que se barajan son enormes, en muchos campos. Una de las más claras y quizá cercanas es la medicina personalizada. Imagina darle a una IA como Evo tu genoma completo. Podría analizarlo para ver riesgos de enfermedades con una precisión brutal, o para predecir cómo vas a responder a un fármaco concreto, o incluso diseñar terapias solo para ti, para tu perfil genético. Podría decir, por ejemplo, ojo, esta variante tuya indica que este tratamiento te irá genial, pero este otro, cuidado, podría darte problemas serios. Eso sí que sería un cambio radical. Adiós al café para todos en medicina. Exacto. Y luego está el tema de las curas permanentes para enfermedades genéticas. Ya no hablamos solo de tratar síntomas, sino de ir a la raíz, al ADN, y corregirlo.
Ya estamos viendo los primeros ejemplos, ¿eh? Se menciona la terapia para la anemia falciforme, aprobada hace poco por la FDA. Esa enfermedad viene de una mutación en un solo gen. La terapia usa CRISP o algo similar para corregirla en las células madre del paciente. Es una cura potencial de por vida, y esto es solo el principio. Hay más de 500 terapias de edición genética parecidas en desarrollo para otras enfermedades de un solo gen. La IA podría acelerar muchísimo el diseño y la mejora de estas terapias. Hablamos de corregir lo que hay, pero ¿y añadir cosas nuevas? ¿Nuevas capacidades? Esa es otra frontera que, bueno, da un poco de vértigo. La posibilidad de añadir ADN nuevo funcional. Tenemos 23 pares de cromosomas, pues se especula con que una IA, como Evo, pueda diseñar un cromosoma 24 artificial, un cromosoma sintético con genes diseñados a medida. Quizá para producir proteínas terapéuticas cuando hagan falta, o para darnos resistencia a ciertas infecciones, o incluso para luchar contra el envejecimiento. Sería como instalar nuevo software biológico. Y luego están las ideas que ya suenan, bueno, mucho más a ciencia ficción, aunque se discuten en serio. Sí, aquí ya entramos en terreno más especulativo y para algunos bastante polémico. Uno es la resurrección de especies extintas. El ejemplo que siempre sale es el mamut lanudo. Hay empresas como Colossal Bioscience que están trabajando en ello, intentando reconstruir su genoma con ADN antiguo y edición genética. Su objetivo declarado es tener crías de mamut para 2028. La IA podría ser clave para rellenar huecos en ese ADN antiguo y optimizar todo el proceso. Y más allá de recuperar lo perdido, crear algo totalmente nuevo. La inspiración viene de aquí, de la Tierra, de los extremófilos. Bacterias, arqueas que viven en sitios imposibles, fuentes volcánicas, aguas supersaladas, sitios con mucha radiación. La IA podría ayudarnos a entender cómo lo hacen, qué genes les dan esa resistencia brutal, y a diseñar microbios sintéticos con capacidades parecidas o incluso nuevas. Es que el potencial es innegable, es asombroso, casi limitado. Pero, claro, es inevitable que también surjan miedos, ¿no? Sobre todo en temas de seguridad. Si la IA puede diseñar biología funcional, ¿qué impide usarla para hacer daño? Esa es la gran sombra, sí. Y es una preocupación muy real que se trata de frente. La bioseguridad es crítica. La pregunta clave es esa. ¿Podría una IA como Evo ser usada por gente con malas intenciones? ¿Para diseñar patógenos más peligrosos? ¿Virus más contagiosos o resistentes a todo? ¿Toxinas nuevas? Y la respuesta sincera es que sí, el riesgo existe. Conforme la IA mejora en entender y manipular la biología, el potencial de uso dual, para bien y para mal, aumenta. Y esto, inevitablemente, nos lleva a pensar en cómo manejamos estos riesgos sin frenar en seco los avances buenos. El dilema de siempre con la tecnología potente. ¿Y qué se propone como contrapeso? Pues la perspectiva que se da es que la misma IA, que puede ser parte del problema, es también nuestra mejor herramienta para la defensa. Una IA avanzada podría usarse para vigilar datos genómicos de todo el mundo, buscando señales tempranas de patógenos nuevos o modificados. Podría predecir cómo podrían evolucionar virus o bacterias para saltarse nuestras defensas. Y, muy importante, podría acelerar una barbaridad el diseño y desarrollo de nuevos diagnósticos, vacunas, terapias, para contraatacar esas amenazas. O sea que no es cuestión de frenar la tecnología, sino de usarla también para protegernos de sus posibles malos usos. Una especie de carrera armamentística, pero con IA. Podría verse así, pero la visión que se transmite es más de equilibrio. No es elegir entre innovar o estar seguros. Hay que buscar las dos cosas a la vez, activamente. Intentar parar el progreso en algo tan prometedor probablemente no sea realista. Y además nos privaría de avances que pueden ser cruciales para la salud, para el planeta. Lo que necesitamos es evolucionar con la tecnología, desarrollar cómo vigilarla, investigar en bioseguridad, crear normas éticas de uso responsable y tener una reflexión continua, abierta, sobre los futuros que estamos creando con estas herramientas tan potentes. Es una coevolución, tecnología y gobernanza, digamos. En resumen, parece que estamos viendo el principio de un cambio gordo, ¿no? En cómo nos relacionamos con la biología. Gracias a la IA estamos pasando de ser sobre todo lectores, intérpretes del código genético, a tener, al menos en potencial, la capacidad de ser sus escritores, Sus arquitectos. sus generadores. Y todo apunta a que esto es solo el capítulo 1. Totalmente.
Es difícil exagerar lo que esta nueva capacidad podría desbloquear. Hablamos de una nueva era en medicina, tratamientos personalizados de verdad, curas para enfermedades que hoy no tienen. Hablamos de acelerar la ciencia básica de formas que ni imaginamos, e incluso, más a largo plazo, de la posibilidad real de diseñar nuevas formas de vida, adaptadas a lo que necesitemos, o a vivir en sitios extremos, aquí o fuera. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta abierta que sale del propio material que hemos visto. Se dice que para entender la biología de verdad hay que ser capaces de crearla. Y la pregunta que flota en el aire es ¿hasta dónde vamos a llegar con esta nueva capacidad de ser autores? ¿Nos quedaremos en hacer pequeñas correcciones, ediciones en el texto de la vida? ¿Nos atreveremos a escribir capítulos nuevos? ¿O llegaremos a diseñar la historia entera, la vida misma? Si esa capacidad de escribir la vida está cada vez más cerca, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿qué principios éticos, qué valores van a guiar nuestra mano? ¿Cómo vamos a equilibrar este potencial casi infinito que se abre con la responsabilidad tan profunda, quizá abrumadora, que implica ser arquitectos del código de la vida?